Ya, ahora sí. Buenas tardes. Vamos a continuar con cromatografía de intercambio iónico. Les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo el mecanismo de retención de la cromatografía de intercambio iónico, mecanismo de retención culombico. Y una cosa muy importante de ir identificando, porque obviamente que cuesta imaginarse esto cuando uno ha trabajado poco en esto, a pesar que ustedes ya hicieron un laboratorio. Y es que junto con el analito que se retiene hay un ion eluyente, es decir, la fase móvil posee un ion eluyente con el cual el analito compite y se intercambia en la fase estacionaria. Y lo que estamos viendo en la última clase era cómo el concepto de constante de equilibrio, que sería el concepto que está acá, la constante de intercambio iónico para este ejemplo entre protón y sodio, donde sodio es el analito, nos hace referencia a una constante de distribución, que es la distribución del analito entre la fase estacionaria y la fase móvil. En este caso, analito sodio, fase estacionaria, una resina, una fase sólida, partido por el analito sodio en la fase móvil. Eso es un KD, ¿ok? Entonces nosotros en la última clase transformamos la expresión de constante de equilibrio reemplazando las concentraciones de equilibrio de sodio como su respectivo KD. Pero esto nos queda dependiendo de dos variables más, que es la concentración del ion eluyente en fase acuosa, para este ejemplo, protón, ¿ok? Y la concentración del ion eluyente en la fase estacionaria, o la resina, de ahí viene el término R, ¿ok? Entonces, lo que podíamos ver, y aquí viene un tema que yo se los expliqué, que es una aproximación, que no es fácil de explicar, pero creo que me la entendieron, si no me preguntan, y es que si yo quiero evaluar cuánto es la concentración del ion eluyente, en este ejemplo, protón, en la fase móvil, claro, lo que yo sé experimentalmente es cómo preparé yo la fase móvil. Por ejemplo, hice una fase móvil de pH 2 y por lo tanto la concentración del protón ion eluyente sería 10 a la menos 2 molar. Claro, yo sé cuánto vale el protón en la fase móvil, pero dado que hay un intercambio entre el protón de la fase móvil y el protón que está en la resina, no necesariamente la concentración a la cual yo preparé mi fase móvil es la que se va a mantener al equilibrio. ¿Por qué? Porque la resina aporta protón también en el proceso de intercambio. Pero lo que sí hay que tener claro es que la aproximación es buena desde el punto de vista de que si yo digo que la concentración de protón en mi fase móvil es más o menos la que yo preparé como tal, es decir, que la resina no me alteró esa concentración, esa es una aproximación buena por cuanto la cantidad de partículas de protón que aporta la resina va a depender de la cantidad de partículas de sodio que se van a intercambiar desde la fase acuosa hacia la resina. Y esas son pocas. En un contexto analítico traza, lo que más hay de cationes es protones. Lo que menos hay es sodio. Y por lo tanto, podríamos decir que, y de hecho así se trabaja, ¿no es cierto? Le vamos a llamar C sub 0 como la concentración del ion eluyente que yo preparé antes de equilibrar la resina, entendiendo que en el proceso de intercambio no hay un mayor alteramiento de esa concentración. Y en eso habíamos quedado en la última sesión, aclarando esa primera aproximación, ¿ya? Repito, es una aproximación. No sé si hay alguna duda o consulta hasta lo que hemos visto en la última clase. Si quieren que me devuelvan algo, lo hago. Ya, como te refieres a intercambio iónico, también es compleja, ya no es simple. ¿Dudas? Sí, profe, ¿Sí, sí? todavía no me queda muy claro el significado de C sub 0. C sub 0 es un parámetro experimental. Por ejemplo, ¿tú qué es lo que haces? Tú dices, mira, voy a hacer una cromatografía de intercambio catiónico, ¿ok? Y tú dices, bueno, voy a preparar una fase móvil de pH 2. Entonces tú llegas, le agregas una concentración de ácido, mides el pH, te va a dar pH 2 esa solución, ¿ok? Pero esa solución como está, la concentración a la cual tú lo preparaste, eso es lo que se llama C sub 0, la concentración inicial que tú preparaste. Ahora, yo tomo ese frasco, ¿no es cierto? Supongamos que acá tengo un siguiente caso. Yo aquí tienes tu fase móvil, ¿ok? Pero tú todavía, voy a utilizar una cosa que no es una columna, ¿verdad? Suponte que esto es una columna, ¿ya? Esta es una válvula de bicicleta, ¿verdad? Suponte que esta es una columna.
Y aquí tienes tu fase móvil, ¿ok? Entonces, en esta fase móvil tú preparaste 10 a la menos 2 molar. Ese es tu C sub 0. Luego tú vas a hacer eluir esta fase móvil en la columna, a través de bombas, no vas a seguir agregándola así, ¿no es cierto? Aunque ustedes en el laboratorio lo hicieron así, ¿ok? Bueno, del momento que esta solución está en contacto con la resina que está acá adentro, la concentración que traía no va a ser la misma. A eso es a lo que me refiero. Tú sabes C sub 0, la concentración a la cual preparaste. Tú no sabes la concentración de protón al equilibrio cuando ocurre el intercambio. Eso tú no lo sabes. No sé si me explico. Lo que sí sabes es que, independiente que la resina que está acá adentro te va a aportar protones a la solución, esos protones son despreciables respecto a lo que ya traía la solución. Eso es lo único que estoy diciendo. No sé si me sigue. Si no, sí. si no lo explico con la reacción inicial, o sea, de hecho, miren, déjenme devolver un poquito, por si acaso hay alguien que no me entendió y por timidez no quiere preguntarme. Recuerden que estamos hablando, para este ejemplo, de este equilibrio de intercambio que está acá. Entonces, claro, ¿qué es C sub 0? A ver, en estricto rigor, esto que está marcado en azul es más o menos igual a C sub 0. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de protón que va a haber en la fase acuosa, que es la fase móvil, es prácticamente la misma con la cual ustedes prepararon la fase móvil. Pero ¿por qué no es exactamente la misma? Porque por cada partícula de sodio que se retiene en la resina en la fase estacionaria, me está aportando una partícula extra de protón en fase acuosa. Entonces, en estricto rigor, el pH es un poquito más ácido que el que tú lo preparas. Ahora, ¿por qué importa lo que está marcado en azul? Porque ese C sub 0 es una variable experimental. Yo con esa variable yo desplazo el equilibrio. Como dijimos en la primera clase, si yo quiero eluir más rápido el sodio, es decir, que aumente su velocidad de elusión y baje sus tiempos, ¿qué tenía que hacer yo en términos de equilibrio? ¿Se acuerdan, no? Supongamos que el sodio eluye en 10 minutos y ustedes creen que eluya antes. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Hacia dónde desplazan el equilibrio? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Uno lo desplaza hacia la izquierda, es decir, uno lo desplaza en la dirección donde el analito no se retiene, es decir, se mantiene en fase acuosa mayoritariamente hablando. Esto es un fenómeno molar, ¿ya? ¿Y cómo logro que se desplace hacia la izquierda? Bueno, eso lo logro aumentando la concentración de protón en fase acuosa. ¿Y cómo lo aumento? Preparo una fase móvil más concentrada de un C sub 0 elevado. ¿Qué concentración me va a dar al equilibrio ese ion eluyente? No exactamente el C sub 0, me va a dar un poquito más, ¿ya? Porque la resina también tiene protones, ¿ok? Que me los libera y son adicionales a los protones que yo le agregué a la solución. Pero aporta re poco, la verdad, ¿ya? Es un poco la idea. Yo sé que es difícil de ver, por eso necesito, obviamente, la retroalimentación de ustedes, que entienden, que no entienden. ¿Por qué es importante esta aproximación? Porque, y aquí me adelanto, ¿por qué? Porque en última instancia lo que yo sé es C sub 0. ¿Qué tan concentrado es mi ion diluyente acá? Antes de agregarlo a la columna. Eso es lo que yo sé. Y si yo dejo esta expresión en función de C sub 0, yo voy a poder hacer predicciones de cómo, por ejemplo, cambiar los coeficientes de distribución. Si ustedes se fijan acá, mi constante de intercambio me va a quedar relacionado con KD y con C sub 0. Esta es una variable experimental. Yo la puedo subir o bajar y por lo tanto puedo alterar KD. Ya le voy a explicar cómo se hace eso. Todavía no hemos visto todo, pero lo que hemos visto hasta ahora. Dudas, consultas. Hasta el momento nada, profe. Vale. Entonces, primer paso que hicimos. Esta ecuación que está acá arriba, ¿ok? Repito, esta ecuación que está acá arriba,
tiene una constante. Que no podemos hacer nada por esa constante tiene un valor. Va a depender de la afinidad del analito por la fase estacionaria. Tiene una variable que es protón al equilibrio en fase acuosa, pero si bien es cierto, no lo sabemos, nosotros ¿qué hicimos? La aproximamos a C sub 0. Y eso sí lo sabemos. Listo. Tiene otra variable, que es la que está acá abajo, que aquí lo voy a explicar, que también es un poco difícil de explicar, que es la concentración de protón en la fase estacionaria. Lo que está en la fase móvil es el C sub 0 que nosotros fijamos experimentalmente. Pero ¿cuánto protón tiene en la fase estacionaria? Bueno, al respecto tengo que dar un par de datos técnicos. Cuando uno compra una resina, si es que uno hiciera la columna, ¿no es cierto? Porque antiguamente la gente hacía las columnas como ustedes la hicieron en el laboratorio. Cuando uno compra una resina, la resina es un reactivo químico y la cantidad de miliequivalentes de catión, en este caso protón, que porta la resina por gramo de resina, ese es un parámetro que se sabe. Los que sintetizan la resina cuantifican esto. De hecho, hay procedimientos experimentales para determinarlo, porque, por ejemplo, si esto es una resina intercambiadora de cationes, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Supongamos que me compro una resina, ¿no es cierto? Y esa resina, yo sé que retiene cationes, pero no sé cuántos cationes por gramo retiene. ¿Qué es lo que hago? Una valoración ácido-base. Yo tengo una resina en un Erlenmeyer, ¿ok? Le agrego un indicador, voy valorando con ácido clorhídrico. Si esta resina retiene cationes, me va a retener los protones del ácido, por lo tanto esta solución no se va a acidificar hasta que no sature la resina, porque los protones no van a estar en solución, van a estar en la resina. Entonces voy agregando ácido, ácido, ácido. Cada mol de protón que cae, la resina lo va a retener, porque tiene capacidad de retención, hasta un punto en donde ya no retiene más protones y la solución ya se satura de protones, el pH baja, y yo podría ver por un cambio de indicador simplemente cuántos miliequivalentes de ácido me retuvo la resina. O sea, se sabe por fábrica o uno lo puede determinar experimentalmente. Eso es lo que se llama, y aquí lo voy a explicar, el C sub E de la resina, que es lo que está aquí. La capacidad de cambio que tiene la resina. ¿Okay? ¿Qué es la capacidad de cambio? Los miliequivalentes de ion que retiene por gramo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Por qué le digo esto? Porque el C sub E o se sabe o se puede determinar, ¿ok? Y la aproximación que se hace también en los textos de analítica es lo siguiente. Mira, nosotros no sabemos en un proceso de equilibrio cuánto vale la concentración de protones en la resina. Eso no lo sabemos. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que todos los sitios que retienen cationes van a estar retenidos, para este ejemplo, por dos cationes. Uno por protones, ciertamente, y otro por analito. O sea, cada miliequivalente aniónico que tiene la resina para retener cationes, ¿okay? Va a estar ocupado por esos dos cationes. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que el analito es traza. Es despreciable frente a protón. Si yo tengo una fase móvil de pH 2, 10 a la menos 2 molar, eso es muchísimo más concentrado que un analito a 2 ppm, que esos van a ser 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 molar. No sé si me entienden. Entonces podemos hacer una aproximación bastante buena, que es que la concentración de protones en la resina es casi igual a su C sub E, a su capacidad de cambio, que es lo mismo que decir casi todos los sitios activos de la resina están ocupados por el ion diluyente. Eso. ¿Me siguen? Sí, profe. Eso es válido en un contexto analítico, no en un contexto industrial o en un contexto mayoritario. En la industria saturan la resina, ¿ya? En la analítica no saturamos la resina. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque, aquí borro, ¿okay? Esta expresión que está acá arriba, déjenme marcarla acá nuevamente, esta expresión que está acá arriba, entonces nos queda dependiente solamente de una variable y los otros parámetros son conocidos. Esta expresión que está acá,
nos queda dependiente solo de una variable que es proton acuoso, que es igual a C sub 0, y eso yo lo puedo cambiar. Y todos los otros parámetros son constantes. La capacidad de cambio es constante, la constante de equilibrio es constante. ¿Ok? Y saltamos de esta expresión a esta, que es la realmente útil, ¿ok? Que esta que está acá. ¿Qué es lo que me dice esta expresión que está acá? Me dice que la constante de distribución de mi analito, KD, de la cual depende el volumen y por lo tanto el tiempo de retención, es igual a la constante de intercambio, constante, no puedo hacer nada, a la capacidad de cambio de la resina, que es constante, no puedo hacer nada, ¿ok? Dividido por el C sub 0. Y el C sub 0 sí yo lo manipulo. Es decir, yo puedo bajar la constante de distribución aumentando C sub 0. Eso es lo que dice esta expresión. No sé si me sigue. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto en esta expresión? ¿Y qué es constante? Repito, ¿qué es constante en esta expresión? Lo que está marcado en azul. Esto es constante y esto es constante. ¿Qué es variable causa? C sub 0. Variable independiente, yo la manipulo. Voy a poner otro color. ¿Cuál es la variable independiente? Y variable no solamente independiente, y experimentalmente fácil de manipular. C sub 0. ¿Cuál es el efecto? KD. A mayor C sub 0, menos KD. ¿Dudas? ¿Consultas? Es una variable termodinámica. Es decir, yo podría alterar los factores de capacidad, los factores de selectividad y por ende la resolución manipulando C sub 0. ¿Dudas? ¿Consultas? Permítame ir a buscar unos ejemplos que tengo para que entendamos esto ahora en un contexto cromatográfico, ¿ya? Porque esto es solamente en un contexto de equilibrio y plantear la expresión. Pero veamos lo siguiente. Permítame un segundo, voy a dejar de compartir. Voy a ir a otra diapo que me interesa mostrarles. Lo que estaba buscando. Veamos un cromatograma. Este es un cromatograma real de un proveedor de instrumentos de cromatografía iónica. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Fíjense. Nos muestra la elusión de 6 aniones. ¿Cuáles son esos aniones? Son los analitos. Estos que están acá. ¿Ok? Cloruro, cloruro, carbonato, sulfato, nitrato y fosfato. ¿Ok? Tiene una fase móvil. ¿Cuál es la fase móvil? Hidróxido de potasio. Es decir, ¿cuál es el ion eluyente? El ion hidroxilo, ¿ok? Porque esta es una cromatografía de intercambio aniónico. Todos los analitos son aniones los que están ahí. Por lo tanto, yo necesito un anión que eluya. ¿Y cuál es el anión de la fase móvil? Es el hidroxilo del hidróxido de potasio. ¿A qué concentración se aplicó el hidroxilo? A estas concentraciones se hizo con un programa temporal, es decir, entre 0 y 20 minutos se aplicó 1 milinormal de hidróxido de potasio. A partir de 20 minutos se aumentó esa concentración a 50, ¿ok? Se mantuvo constante hasta 25 y de ahí cuando llegamos a los 27 minutos se volvió a cambiar a 1 milinormal, ¿ok? Que es lo que se llama el tiempo de reequilibrio, que es volver a la concentración de fase móvil inicial para preparar la columna para la siguiente inyección. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que se persigue con este incremento tan abrupto de 1 a 50? ¿Qué se persigue con este incremento abrupto de la concentración del ion eluyente?
Si ustedes entienden las expresiones que le acabo de mostrar, aumentarse sub cero, ¿qué es lo que uno busca? Busca bajar el coeficiente de distribución de los analitos que están eluyendo más o menos desde 20 minutos en adelante, ¿ok? Para que bajar sus tiempos de retención. En el fondo, aquí están los 20 minutos. ¿Ok? Aquí. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 20 minutos, el analito 5 y 6, si no se hubiera aumentado la concentración a 50 milimolar, probablemente el analito 5 y 6 hubiesen estado diluyendo a muchos minutos después. Ignacio. Y luego se disminuye para que los tiempos de retención no queden tan juntos. Claro, o sea, ¿cuál es la idea? Que ya a partir del minuto 25, si ustedes se dan cuenta, ya diluyó el analito 6, que es el último. ¿Por qué no se continúa a 50 milimolar? Es porque hay que entender que luego, normalmente lo que uno hace es que cuando termina el cromatograma, inyecta otra vez un duplicado, una nueva muestra. Entonces, si la columna queda demasiado sobrecargada en ion hidroxilo, su sitio activo, ¿ok? ¿Qué es lo que podría pasar? Podría pasar que esa concentración alta de ion hidroxilo afecte los tiempos de retención de las primeras especies que vienen luego de la nueva inyección que se va a ejecutar. En el fondo, dicho de otra forma, lo que se busca es reequilibrar la columna a una concentración de ion hidroxilo bajo. ¿Para qué? Para que no se genere lo que se llama en cromatografía el efecto memoria, que es que la concentración de fase móvil de la última inyección afecta los tiempos de retención de la nueva inyección. Por eso se llama reequilibrio. De forma que la fase estacionaria queda con una concentración de ion hidroxilo bajo en su sistema, y uno esperaría que los tiempos de retención, sobre todo de las primeras especies, sean reproducibles. En el fondo, cuando tú dices que corres el riesgo de que salgan todos los analitos juntos, claro, los analitos 1 al 4 de la inyección siguen. Eso. Eso se llama efecto de memoria. La cromatografía tiene un efecto de memoria bien grande que hay que tener cuidado con eso. Más dudas, consultas, por favor. ¿Me siguen más o menos? Sí. Ahora miren, esto que yo estoy mostrando se llama cromatografía iónica. No le llaman intercambio iónico por una cuestión de nomenclatura, porque la cromatografía iónica es un tipo de cromatografía de intercambio iónico que tiene una característica tecnológica que está patentada, que es que explota la detección de los analitos mediante detectores de conductividad eléctrica. ¿Ya? Me explico. Un segundo. Y esta es la parte de la tecnología que yo la encuentro genial. Voy a explicarlo aquí mejor. Bueno, acá. Aquí creo que aquí está un poco más fácil. Claro, ustedes lo que tienen, ¿no es cierto?, es la ilusión de aniones, ¿ok? Fluoruro, cloruro, sulfato, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen un eluyente, el ion eluyente, que es hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, lo que uno quiere, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué yo detecto los analitos? Si yo detecto los analitos con un detector de conductividad, entendiendo que la conductividad es mayor cuando hay más iones, ¿no es cierto? Claro, lo que ustedes ven aquí como incremento de pico cromatográfico es que cuando eluyen los iones de analito, aumenta la conductividad. Hasta ahí suena como lógico, no sé si me sigue. ¿Sí o no? Porque el agua pura no conduce, o su conductividad es muy baja, digo. Pero el agua con iones es la que realmente es conductora. Entonces, claro, lo que yo esperaría, ¿no es cierto?, es que cuando eluye el ion fluoruro, quiere decir que en ese lapso de tiempo hay muchos iones, fluoruro, y la conductividad sube. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema? Que antiguamente cuando querían aplicar los detectores de conductividad decían que no se podían aplicar porque si bien es cierto, los analitos iónicos conducen más, estamos clarísimos con eso, pero la fase móvil también es un ion y también conduce. Entonces, en vez de ver un cromatograma como sería el que estoy marcando acá abajo, ¿no es cierto?, que sería un cromatograma con una línea base muy baja y picos cromatográficos muy altos, que sería lo ideal para tener buena resolución, buenos límites de detección y cuantificación, etcétera. Lo que se veía antiguamente era esto. La fase móvil generaba una señal muy alta porque también eran iones eluyendo,
Y sobre una línea de base tan alta, una señal tan alta, los picos cromatográficos en realidad tendían a perderse en esa tremenda señal. En el fondo estaban muy por sobre el límite de cuantificación, muy bajo el límite de cuantificación. Entonces, ¿qué es lo que inventaron estos tipos? Inventaron una cuestión súper astuta, creo yo. Razón por la cual utilizan hidróxido normalmente para hacer estas elusiones. Y es que idearon un sistema en donde el ion hidroxilo, ¿ok?, antes de que llegue al detector, lo transforman en agua. ¿Ok? Pero ¿mediante qué sistema? Mediante una especie de reacción electroquímica. Mira, se lo voy a mostrar. Porque si usted el día de mañana tienen que trabajar con cromatografía iónica, hasta donde domino la tecnología, no sé si habrá salido algo nuevo, les recomiendo que compren este sistema. ¿Ya? No estoy, como dicen los videos de YouTube, esta clase no está auspiciada por mí. Miren, idearon este sistema, que es súper interesante, se los voy a contar. Ya, lo que ustedes están viendo acá, y por favor vean lo que les voy marcando. Acá viene, en el centro de esta figura, vendría la fase móvil que trae el ion hidroxilo más su catión, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y además vienen los analitos, por ejemplo, vienen los haluros, cloruro, cloruro, sulfato, todos los analitos iónicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que inventaron estos tipos? A la salida de la columna cromatográfica, cuando ya salen de la columna, antes que lleguen al detector, pusieron dos membranas semipermeables que serían estas que están marcadas acá en verde. ¿Ok? Y a los costados de esas membranas pusieron electrodos, un ánodo y un cátodo. Ustedes saben, en un ánodo, cuando uno impone un potencial, ¿no es cierto?, suficientemente alto, en el ánodo va a ocurrir una reacción de oxidación, en el cátodo va a ocurrir una reacción de reducción. Esa es la lógica de la electroquímica. ¿Ok? ¿Quién se oxida en el ánodo? Si ustedes ven acá, el agua. El agua pasa a oxígeno, es decir, se oxida el oxígeno, de oxígeno -2 en el agua a oxígeno 0. Ese es un proceso, perdón, ese es un proceso electroquímico que ocurre. Pero no se genera solo oxígeno, sino que se genera protón. ¿Ok? Por un tema de electroneutralidad, yo no puedo acumular protón en un sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace ese protón? Difunde a través de la membrana semipermeable hacia el centro de la solución. ¿Ok? Es un gradiente de concentración. Si no se moviera el ion, no habría corriente eléctrica. Entonces se mueve el ion y la membrana cumple con los requisitos para dejarlo pasar, por así decirlo. Y el protón se encuentra con el ion hidroxilo de la fase móvil y lo transforma en agua. Se anuló el principal ion de la fase móvil. ¿Ok? El contraion del ion hidroxilo, porque la fase móvil no tiene ion hidroxilo, tiene hidróxido de algo, de sodio, de potasio, ¿no es cierto? Por un tema de electroneutralidad también, ¿no es cierto? Si entra un catión a la solución del medio, tiene que salir un catión. ¿Cuál catión sale? El contraion de la fase móvil. Para este ejemplo, sodio. ¿Ok? Uno dice, bueno, se va un catión a la solución de la derecha. También se van a acumular cationes. No es así, porque en el cátodo ocurren reducciones. ¿Quién se reduce? El agua. ¿Ok? Y al reducirse el agua, ¿qué es lo que genera? Hidrógeno, porque es el protón del agua el que se reduce. ¿Ok? Protón masa, protón cero. ¿Ok? Y se genera como subproducto ion hidroxilo. Entonces se comienzan a acumular aniones, pero como empiezan a difundir cationes hacia la derecha, se mantiene la electroneutralidad. O sea, el flujo iónico es perfecto. ¿Ya? Entonces, cuento corto, lo que sale de este sistema antes de llegar al detector es agua con los iones de analito. Bonito. Eso se llama un supresor electroquímico de iones para cromatografía iónica. Esto lo patentaron. Y le funcionó súper bien. De hecho, la empresa creo que se llama Dionex. No sé si la patente ya expiró. Ya, pero yo alcancé, como les dije cuando trabajaba en la minería, alcancé a ver estos equipos funcionando. Allá se compraron puro equipos Dionex de última generación y vi estos sistemas funcionando. Eran bien bonitos. Se enchufaban, generaban ahí la corriente, se veía la emisión de gases, hidrógeno, por ejemplo, y oxígeno.
Los electrodos eran de platino, así que el sistema era carísimo. ¿Okay? Ahora, duraron un tiempo porque los electrodos se envenenaban y después había que cambiar el sistema. ¿Hay algún libro que incluya eso? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, la cromatografía de intercambio iónico está en el SCOOP. ¿Okay? El supresor de ionización como texto, yo no lo he encontrado explicado en ningún lado aún, porque como estaba patentado esto, ¿no es cierto? Esta información que le estoy dando me la entregó el proveedor. No estaba, digamos, disponible en un libro de análisis instrumental, porque es algo bastante nuevo para la que se compila en un libro de pregrado. ¿Ok? Yo creo que es más plausible que ustedes encuentren esto en internet, en páginas oficiales de proveedores. ¿Ok? Salvo que tengamos un libro de análisis instrumental muy actualizado. Sí, Ignacio, dime. Sí, es que no me quedó claro cómo se arma esta columna con el supresor. Mira, lo que se hace es lo siguiente. Suponte que esta es tu columna, ¿ok? Y muy parecida a esta válvula para inflar bicicleta, ¿no es cierto? A la salida de la columna, tú literalmente le atornillas a este sistema, que es una especie de cámara chica, no tengo nada, suponte que fuese, lo más cercano a esto sería un disco duro, un poquito más, es como la mitad de un disco duro. Entonces tú a la salida de la columna literalmente le atornillas a este sistema, ¿ok? Y ahí se va el detector. Y este sistema está enchufado a la corriente porque tiene que generar una reacción electroquímica, ¿ya? Y tiene un tiempo de duración, dependiendo del uso. Ya, yo me acuerdo cuando estaba en el CQM duraba como 2 o 3 meses y había que cambiar por uno nuevo. Y este sistema valía, mira, me acuerdo que valía cientos de miles de pesos, no estoy seguro si eran 300.000 pesos, 200.000 pesos, pero era menos de 1.000.000 y más de 100.000. Sí. Negocio redondo. Negocio redondo, bueno, y por todo esto ganado. ¿Ya? Claro. Permítame 5 segundos que me están tocando el tiempo. El patentamiento de cosas de análisis químico ha hecho millonario a mucha gente. ¿Ya? De hecho, así como una anécdota les cuento que cuando esto ya no funcionaba más, la gente se CQM lo guardaba en una bodega, lo abría y le sacaba el platino, porque el platino es caro. Y juntaban el platino en un vaso y porque decían que después le iban a vender el platino para hacer un asado. Esa era como la gracia, sí, vender el platino para hacer un asado así de trabajo. No alcancé a vivir ese asado, en realidad me renuncié. Pero me contaron que sí lo siguen haciendo. Ahora. Profe, Sí, sí. ¿qué era lo que sucedía sin el supresor? ¿Se cuantificaban otros iones que estaban en la solución? Claro, ten en cuenta que sin supresor lo que llegaba al detector de conductividad eran los iones de la fase móvil, y los iones de la fase móvil son mayoritarios. Entonces la señal que te daba la línea base cromatográfica era tremendamente alta y ruidosa. Entonces tú no podías detectar 2 ppm de ion. Disculpen, me voy a dejar 5 segundos. Ahora sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, claro, sin supresor tú no tenías los límites de cuantificación adecuados. O sea, estos equipos, si ustedes vieron el cromatograma que les mostré, si no lo muestro de nuevo, fíjense en las concentraciones que lograban detectar esto, fíjense. Creo que aquí están puestas. Aquí está. Las concentraciones a las cuales se logran esos picos cromatográficos son 0,2 ppm fluoruro, 0,3 de cloruro,
1,5 de sulfato, ppm. Sin el supresor, tú para generar una señal claramente diferenciable sobre la línea base de la fase móvil, que es el concepto de límite de cuantificación, ¿cierto? Tú necesitabas cientos de ppm, no sé, 200 ppm, 300 ppm. Tú ya te estás aproximando a los gramos por litro. Cuando un analito ya se aproxima a los gramos por litro, uno se empieza a cuestionar si realmente necesita cromatografía. Porque, por ejemplo, esta analítica 1, si yo tengo una solución que tiene carbonato a 1 gramo por litro, probablemente una volumetría ácido-base funcionaría de forma más barata y rápida que una cromatografía. No sé si me explico. Ahora, por el contrario, si tú tienes una muestra que tiene 3 ppm de carbonato, no te va a servir una volumetría ácido-base. De hecho, casi estás condenado a recurrir, si es que tu muestra es compleja, a una cromatografía. Porque no solamente vas a tener carbonato, vas a tener otros iones. ¿Cómo logras una señal sensible y selectiva frente a la presencia de otros iones? No te sirve la cromatografía de reparto tampoco, no te sirve el ICP masa porque detecta elementos, no iones moleculares. Estás casi condenado a la cromatografía de intercambio iónico. Casi, hay algunas excepciones, pero cuando digo condenado lo digo en sentido realista, o sea, la cromatografía desde mi punto de vista es una condena. El supresor, sí, ya, esta es una buena pregunta. Más que aumentar la sensibilidad, baja el ruido de fondo, porque recuerden ustedes, esto es contenido de química analítica instrumental, ¿qué es el límite de cuantificación? Es el ruido de fondo, 3 veces la desviación estándar, ahí está el ruido de fondo, partido por la pendiente, la sensibilidad. Ese es el límite de detección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo mejoro el límite de detección? O sea, lo bajo. ¿Cómo lo bajo? Opción número 1, como dice Tomás, tener un método más sensible, es decir, con una pendiente más alta, que no es el caso de este. Otro es tener un ruido más bajo, una desviación estándar más baja. Eso es lo que hace el supresor de ionización. ¿Ya? ¿Qué significa ese símbolo del tigre? No me pongan símbolo millennial, no entiendo. ¿Qué es eso? Es un accidente. No, que quería, igual tenía una pregunta, de hecho. Ya. Que va más relacionada por el ámbito profesional de, habiendo tantas técnicas de cuantificación y medición, muchas veces cómo uno sabe por dónde irse, por cuál técnica elegir, o también muchas veces va condicionado por el laboratorio en el que uno está y por cómo funciona internamente, que uno se va guiando por un lado. La idea de este curso es que ustedes no caigan en eso. O sea, en el fondo de heredar lo que se viene haciendo en un laboratorio. O sea, siempre háganlo críticamente. ¿Por qué? Por un par de razones que les voy a comentar ahora, que estoy basado en casos reales. O sea, afortunadamente mi vida analítica ha sido bien rica desde ese punto de vista. Muchas veces pasa que ya, supongamos, tú trabajas en un laboratorio que determina nitrito en agua. Y el nitrito en agua es un buen negocio porque hay muchos aspectos, muchos ámbitos sociales que requieren esa información. Ahora, probablemente tú vas a llegar a un laboratorio que va a decir, oye, nosotros vendemos este análisis, nitrito en agua. Y tú vas a decir, ¿cómo lo hacen? No, mira, lo que hacemos es este método, que implica, supongamos, absorción molecular UV visible. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces pueden pasar dos cosas. Número uno, los requerimientos se vuelven más complejos. Por ejemplo, en general, les cuento una cosa que se los puedo decir solamente en general, hay ciertos detalles que si los digo capaz que me metan preso. Muchas veces pasa que la demanda social implica un análisis más riguroso. ¿A qué me refiero con riguroso? Tu cliente antes quería determinar nitrito a nivel de 10 ppm y ahora lo quiere determinar a nivel de 1 ppm. ¿Por qué? Porque las normas ambientales se pusieron más estrictas. Entonces ya no le sirve el método con un límite de cuantificación de 5 ppm. Necesitan un método con un límite de cuantificación inferior a 1 ppm. Y ahí te vas a enfrentar con el problema que, claro, si yo heredo algo que tiene un límite de cuantificación de 10 ppm, claramente no puedo seguir haciendo lo mismo. Si es que mi requerimiento social, que son mis clientes, me piden un mejor límite de cuantificación. Esa es una posibilidad que te puede pasar. Y ahí tú te vas a enfrentar a la pregunta de decir, pucha, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿A qué es lo que recurro? Y una de las cosas que vamos a hacer aquí en este curso, en las pocas clases que me quedan, es precisamente analizar casos. O sea, lo que uno hace normalmente es ver
qué es lo que existe en términos tecnológicos y metodológicos para poder implementar nuevo en mi laboratorio. ¿Ok? Entonces, recurrir a artículos y recurrir a la instrumentación analítica nueva que está saliendo, junto con sus fichas técnicas, y analizarla con criterios analíticos, eso es fundamental. ¿Ya? Yo me he hecho un montón de pitutos, bastante lucrativos, no sé, ando haciendo esa pega. ¿Ya? Hay un requerimiento analítico nuevo, los laboratorios no saben a qué recurrir, entonces me contratan a mí o a otros colegas con el cual trabajo, a Manuel, ¿no es cierto? Y nos piden que hagamos una asesoría respecto a cómo podrían responder a ese requerimiento, y eso implica, obviamente, ver métodos publicados, tecnología nueva que ha salido para esos requerimientos analíticos, y emitir un informe con recomendaciones diciéndoles, mire, compre esto y desarrolle un método basado en esto, porque ahí le debería funcionar. ¿Ok? Eso que yo hago no se requiere un posgrado para eso. ¿Ya? Sí se requiere, obviamente, tener criterio analítico bien maduro para analizar esa información. Eso se llama una asesoría. Tomás. Profe, perdón, devolviéndome a lo del supresor, me perdí. ¿El supresor aumenta el límite de detección o de Lo cuantificación? baja. O sea, límite de detección y límite de cuantificación conceptualmente son iguales. La única diferencia es que hay un factor distinto. O sea, recuerden que el límite de detección es 3 veces la deviación estándar partido por la pendiente, y el límite de cuantificación es 10 veces la desviación estándar partido por la pendiente. ¿Qué es lo que hace el supresor? Baja la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Y aquí lo voy a tratar de dibujar, para que ustedes se hagan una idea. Porque a lo mejor estoy hablando muy en abstracto y quizás me pueda hacer entender de otra forma. Miren. Supongan lo siguiente. No sé si están viendo esto. ¿Están viendo la pantalla en blanco, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Okay. Ya, supongan que yo en el eje Y tengo la señal de un cromatograma. ¿Ok? Entonces tengo señal y tiempo. ¿Cuál es la idea? Si yo tuviera una fase móvil que detecta por conductividad los iones a la salida de esa columna y no tengo supresor, lo que yo debería esperar es lo siguiente. Voy a hacerlo en rojo. Que la señal sea muy alta, porque los iones de fase móvil también conducen y son mayoritarios. La señal es muy alta y sumamente ruidosa. ¿Ok? El detector está prácticamente saturado, la concentración de los iones es elevadísima. Por lo tanto, es una señal alta y ruidosa. ¿Qué es lo que consigo yo con un supresor? Dado que elimino los iones de la fase móvil, mi señal es muy baja y mucho menos ruidosa. Esa es la idea. ¿Qué es lo que gano haciendo la señal menos ruidosa? Es lo siguiente. Que en el caso de arriba, la desviación estándar es de esta magnitud. Esa es mi desviación estándar, ese es 0. En el caso de abajo, mi desviación estándar es muy pequeñita. ¿Ok? Entonces, bajo la desviación estándar. Y si bajo la desviación estándar, bajo el límite de detección y el de cuantificación. ¿Ok? Porque recuerden, voy a escribirlo acá, ¿no es cierto? El L o Q, por sus siglas en inglés, el Limit of Quantification, ¿no es cierto? Es 10 veces la desviación estándar del blanco, para efectos nuestros el blanco es la fase móvil, ¿ok? Dividido por la pendiente. Menor ese 0, menor límite de cuantificación y también menor límite de detección, podemos identificar y cuantificar a concentraciones más bajas. Esa es la gracia. Entonces, claro, iones a nivel de ppm es súper difícil de determinar, y la cromatografía de intercambio iónico casi se ha comido todo ese mercado. O sea, cómo responder a un requerimiento analítico de iones a nivel de ppm en muestras complejas. O sea, yo conozco un par de tecnologías que funcionan en ciertos contextos distintas a la cromatografía de intercambio iónico, pero son contextos súper especiales que en realidad no le compiten a la cromatografía de intercambio iónico con este tipo de detector. Tomás me pregunta si a nivel de ppb se podría detectar con supresor. Hasta donde sé, insisto, hasta donde sé, porque esta información que le estoy entregando la manejo estos últimos 10 años. Si ha salido algo nuevo estos últimos 10 años, probablemente lo que digo es falso, ¿no es cierto? Hasta donde sé,
lo que se maneja a nivel de intercambio iónico es más o menos ppm. Sub ppm, estoy hablando así, varios órdenes de magnitud más bajo, ppb. La cromatografía de intercambio iónico no logra eso. Hay un tipo de cromatografía que podría llegar a nivel de ppb. Yo sé que lo hace, pero lo hace no para analitos iónicos, sino que para analitos neutros, que es la cromatografía de reparto, pero acoplado a detectores de espectrometría de masas. O sea, si hay un detector más sensible que un detector de conductividad, es un detector de espectrometría de masas. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa cromatografía, la espectrometría de masas como detector no aguanta iones. Es muy frágil para iones. Entonces, normalmente funciona para moléculas orgánicas neutras. Entonces, se acopla casi siempre a cromatografía de reparto, no a cromatografía de intercambio iónico. Yo no he visto papers exitosos que tengan cromatografía de intercambio iónico acoplado a espectrometrías de masa molecular, por ejemplo. No lo he visto. Y si ustedes encuentran un paper, sería bueno analizarlo. Vamos a analizar algunos papers. ¿Se fijan? Entonces ahí uno queda restringido tecnológicamente. ¿Qué pasa si quiero determinar sulfito a un ppb en un fluido hidrotermal? Yo hasta donde sé, no conozco una tecnología que resuelva eso. ¿Ya? Obviamente buscaría paper y a lo mejor ha salido algo este último tiempo y súper, pues si esto va cambiando. Por eso hay que estar actualizado. Más dudas, consultas. Una vez a mí me preguntaron si es que había algún método que permitiera determinar especies de boro a nivel de partes por billón. Y no encontré nada. En muestras complejas, sí. Claro, en agua pura sí. Pero en muestras complejas no encontré nada. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Que le habían preguntado? Si existía algún método para determinar especies de boro, porque el especie de boro hay varias, el ácido bórico, el borato, los diboratos, los dímeros, los trímeros, hay como un montón de especies inorgánicas de boro, son todas aniónicas o neutras, a nivel de partes por billón. No encontré nada. Absolutamente nada. ¿Ok? Esto para que ustedes tengan en la cabeza que hay desafíos analíticos que no están resueltos aún. Que hay muchos. ¿Ya? Porque uno piensa que todo está resuelto, así como que piensa que la ciencia es poderosa y que todo lo resuelve. No es tan así. No es tan así. Más dudas, por favor. Consultas, comentarios. Miren, les voy a mostrar un caso. En este caso lo tomé de un artículo. Ya fíjense, es determinación de 3 aniones. El primer pico cromatográfico a 2,4 minutos es nitrito, el que yo les mencionaba. El segundo es bromuro y el tercero es nitrato. Y ahí están los tiempos de retención, si no sé si los ven, súper claro. ¿Ya? Aquí tienen ustedes otro detector que se ocupa para cromatografía de intercambio iónico, distinto al de conductividad, que es el detector UV. ¿Ya? Ahora, no siempre uno puede ocupar un detector UV. ¿Por qué se utiliza UV y no detector de conductividad? En este caso es porque, por coincidencia, los 3 analitos absorben en el UV. No todos los analitos absorben en el UV, entonces eso no siempre es posible. Entonces, por eso los detectores de conductividad son tan populares, porque todos los iones conducen. Entonces, es aplicable a todos los iones. En cambio, no todos los iones absorben en el UV, entonces es un detector más restringido. ¿Okay? Igual tiene buena sensibilidad, si ustedes se fijan, estos picos cromatográficos que claramente tienen una señal mucho más alta que la línea base, son de unos pocos ppm, ya nitrito 3 ppm, bromuro 10 ppm, nitrato 10 ppm. ¿Ok? Aquí están las condiciones cromatográficas, para que ustedes ya se vayan familiarizando con esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que muestra estas condiciones cromatográficas? La columna, ¿ok? 150 por 4 milímetros, ese es el tamaño de la columna, las dimensiones.
la fase móvil, ¿ok? Ocupan bicarbonato de sodio 1,7 milimolar, se entiende que es isocrático, no hay cambio de fase móvil, en todo el cromatograma se ocupa la misma fase móvil, y claro, tanto por la naturaleza de los analitos, como por el nombre de la columna, y como por los tiempos de tensión que obtienen, uno entiende que esta es una cromatografía de intercambio aniónico, no hay otra posibilidad, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahora, si ustedes se fijan, este cromatograma, no sé qué piensan ustedes, yo lo encuentro bastante decente. Bastante decente. ¿A qué me refiero decente? ¿Cuáles son los parámetros que nos interesan en general en la cromatografía? Una separación bien resuelta con cortos tiempos de análisis. Ese es como el objetivo que todos quieren. ¿Okay? Yo personalmente, al ojo, podemos cuantificar esto obviamente, o sea, así es lo más objetivo, pero al ojo yo no veo problemas de resolución, ni con la pareja 1,2, nitrito-bromuro, ni con la pareja 2,3, bromuro-nitrato. Tampoco veo un exceso de tiempo de análisis, es menor a 5 minutos el tiempo de análisis, por lo tanto se ve bastante decente. De hecho, no entiendo por qué extendieron el cromatograma hasta 10 minutos, si el tercer analito que le interesaba a ellos ya lo huyó a los menos de 5. ¿Okay? O sea, aquí perdieron tiempo de análisis por las puras. O sea, ¿para qué estuvieron 5 minutos moviendo fase móvil extra? Ni idea. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense. Si yo quisiera mejorar algo vía termodinámica, hay dos formas de hacerlo. Una es la que acabamos de decir. Es decir, yo cambio la composición de la fase móvil. Este que está acá es mi C sub 0. ¿Quién es el ion eluyente? A ver si lo ven. ¿Quién es el ion eluyente? O sea, si yo le dijera, ¿cuál es el intercambio que está ocurriendo? ¿Entre qué iones? Aclaremos. ¿Qué ion ¿Cómo, se profe? ¿Cuál intercambia? fue la pregunta? ¿Cuál es el que se intercambia? Claro, Tendría que ser los ¿cuál es el protones, ion ¿o no? eluyente? Que es lo mismo que preguntar cuáles son los intercambios iónicos que están ocurriendo en este proceso cromatográfico. O sea, a mí me da la impresión que se está intercambiando, o sea, está habiendo un intercambio de protones, porque por algo nos dan eh, acá lo del pKa del ácido nítrico. Sí. No, miren, ya me voy a referir a esto, ¿eh? Porque esta es la segunda aspecto termodinámico que tenemos que discutir, que es la Ya, influencia del perfecto. pH sobre los equilibrios. Dejemos eso pendiente por ahora. Olvídense de eso, porque fíjense que no está. Ya vamos a llegar a eso, Michelle. Yo le hago la pregunta, ¿cuál es el equilibrio de intercambio iónico que está ocurriendo? ¿Cuáles son las partículas que se intercambian? Porque hay que aclarar eso muy bien antes de siquiera discutir. El catión sodio. Mira, efectivamente aquí hay un catión sodio, pero recuerden que esta es una cromatografía de intercambio ¿de qué? ¿De aniones o cationes? ¿De aniones? De aniones. Sí, de aniones. Este es de aniones, porque los tres analitos que están ahí son aniones y se retienen. O sea, si esto fuese una cromatografía de intercambio catiónico y ese analito siendo aniónico, eluirían en el tiempo muerto. No eluyen en el tiempo muerto, se retienen. Por lo tanto, esta es una cromatografía de intercambio aniónico. Por lo tanto, repito la pregunta. ¿Cuáles son los aniones, ya que sabemos que son aniones, cuáles son los aniones que se intercambian? Sería el carbonato entonces. El carbonato monoácido, porque esa es la fase móvil. ¿Okay? Esa sal disuelta en agua se disocia en dos iones, sodio y carbonato monoácido, o bicarbonato, como le llaman normalmente. Aquí no hay carbonato 2-, salvo que yo cambie el pH de la fase móvil. Pero así, si yo le agrego una sal y no le hago nada más que agregar una sal disuelta, se va a disociar, como toda sal alcalina, en el alcalino para un lado y el anión para otro. ¿Ok? No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el anión eluyente? El anión eluyente
es el carbonato monoácido. O sea, si no lo ven, aclarémoslo. ¿Ya? Un segundo. Si no lo ven, aclarémoslos. ¿Ya? Es lo que nosotros sabemos. Que si yo tengo una sal alcalina, disculpa que no ponga los subíndices, pero no puedo hacerlo con esta escasa herramienta que tengo acá. Si yo tengo una sal alcalina, ¿ok? Y la disuelvo en agua a 1,7 milimolar, ¿qué es lo que va a pasar, no es cierto? Va a pasar que se va a disociar en sodio más el carbonato con carga menos. El carbonato monoácido con carga menos. Esos dos iones, ¿quién es el ion eluyente? Entendamos cuál es el ion que se intercambia con los analitos, ¿no es cierto? No es el sodio, porque esto no es una cromatografía de intercambio catiónico, es el carbonato monoácido, porque esta es una cromatografía de intercambio aniónico. ¿Ok? ¿Le siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo sería el equilibrio de intercambio? Sería lo siguiente. Sería, tenemos el carbonato monoácido que está en la fase estacionaria o resina, ¿ok? Que se intercambia, por ejemplo, con nitrito, que está en fase acuosa. Y eso, ¿qué es lo que nos va a dar? Que va a ocurrir un equilibrio en donde el carbonato monoácido va a pasar a fase acuosa o móvil, ¿ok? Y el nitrito va a quedar retenido en la fase estacionaria o resina. Ese es el equilibrio de intercambio. Eso ocurre con el nitrito, pero también ocurre con el bromuro y también ocurre con el nitrato. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Dudas, consultas, comentarios. Porque ahora vienen las preguntas. Necesito que entendamos esto básico antes de hacer preguntas. Si entienden esto, entonces viene la pregunta. ¿Qué pasa si yo vuelvo al cromatograma? Un segundo. ¿Qué pasa si yo cambio la composición de la fase móvil? Es decir, supongamos que en vez de tener una sal disuelta en agua 1,7 milimolar de carbonato monoácido de sodio, ¿qué pasa si yo ahora incremento la concentración del carbonato monoácido en la fase móvil? ¿Qué es lo que uno debería esperar? Los tiempos de retención van a aumentar. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? La capacidad de retener al analito va a aumentar, o sea, la afinidad va a ser mayor. A ver, aclaremos esto porque no sé si te está refiriendo a lo mismo. Ahí está la reacción. Lo voy a explicar desde el punto de vista del Le Chatelier, como también lo puedo explicar en base a las expresiones de la constante de distribución. Lo voy a explicar de dos puntos de vista. Estamos diciendo que estamos incrementando la concentración de bicarbonato en la fase móvil. Aquí está la concentración de bicarbonato en la fase móvil. Eso es lo que llamamos C sub 0. ¿Okay? La subimos de 1,7 a 3,4, supongo. ¿Qué pasa con ese equilibrio? Se va a desplazar a la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda. Al desplazarse hacia la izquierda, ¿qué pasa en términos molares con el nitrito? ¿Hacia dónde tiende a distribuirse más al desplazarse el equilibrio hacia la izquierda? ¿Se tiende a distribuir más hacia la fase estacionaria o hacia la fase móvil debido a ese cambio? La fase móvil. Al desplazarse a la izquierda, ¿no es cierto? La mayor proporción de partículas de nitrito va a tender a estar en fase acuosa, comparado antes de ese cambio.
Y por lo tanto, si la mayor cantidad de nitrito tiende a estar más en fase móvil que en fase estacionaria debido a este desplazamiento, ¿qué pasaría con los tiempos de retención? Ah, claro, disminuyen. Van a disminuir. Como que pasaría de largo solamente. Claro, sí, recuerden que la elusión es un fenómeno de distribución molar. Mientras más se distribuye el analito hacia la fase móvil, más rápida es su velocidad de ilusión, más alta es su velocidad de ilusión, menos es su tiempo. Eso sí lo quieren ver como un fenómeno cinético, ¿ya? Pero también lo podemos ver como un fenómeno termodinámico. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que vimos recién? Que la constante de distribución es igual a la constante de intercambio, voy a poner aquí KE, por exchange, así lo ponen los libros, la constante de exchange, intercambio, por C sub E, la capacidad de cambio de la resina, dividido por C sub 0. Entonces, si lo queremos ver desde un punto de vista termodinámico, ¿qué tendríamos que decir? Si yo incremento el carbonato monoácido, ¿qué es lo que estoy incrementando de la expresión que está acá abajo? C sub 0. Es sub 0. Estoy incrementando C sub 0. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto de eso? Disminuye KD. Disminuye KD. ¿Ya? Recordemos que ¿qué efecto tiene el KD sobre los tiempos? Si disminuye KD, ¿qué es lo que va a disminuir? Si disminuye KD, va a disminuir el D condicional. Porque el D condicional es el KD partido por el alfa. No hemos cambiado el pH. Por lo tanto, el alfa ácido base no ha cambiado. ¿Ok? De hecho, no todas las especies tienen propiedades de ácido base, solamente el nitrito la tiene. Para el nitrato y el bromuro, sin saber nada, yo debería decir el alfa es el mismo. 1. No tiene más especies de ácido base. Pues bien, si baja el KD, baja el D condicional. Y si baja el D condicional, ¿qué es lo que pasa? Baja el D. ¿Qué es lo que baja entonces? Como efecto, el volumen de retención. Y si baja el volumen de retención, ¿cuál es el efecto? Bajan los tiempos de retención. ¿Me sigue la lógica? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Sí. Entonces, teniendo esa lógica en la cabeza, no es tan complicado imaginar cómo aumentar o disminuir los tiempos de retención en este tipo de cromatografía. Si aumenta el C sub 0, bajan los tiempos. Si disminuye el C sub 0, suben los tiempos. ¿Sí? Y cambiar el C sub 0 es re fácil. De hecho, miren, y con esto voy a terminar la sesión de hoy. Me devuelvo a la propaganda que le estoy haciendo a Dynex. Insisto, no estoy financiado por Dynex. Ojalá estuviera financiado por Dynex. Hoy en día estos sistemas permiten cambiar la composición de la fase móvil así. Ni siquiera hay que preparar la solución. ¿Cómo hacen una solución de fase móvil hidroxilada? La hacen con un sistema electroquímico, distinto al sistema electroquímico del supresor. Esa es otra cosa. Tienen un generador de fase móvil automatizado. O sea, tienen literalmente un electrodo, ¿ok?, que oxida el agua, generando ion hidroxilo. Entonces, aplicando las leyes de Faraday, ¿no es cierto? Dicen, bueno, aplico tanta corriente, tanto ion hidroxilo voy a generar, y con eso voy a obtener una concentración de ion hidroxilo en mi fase móvil que es proporcional a la corriente. Más corriente, más ion hidroxilo. Quiero cambiar la concentración de hidroxilo en la fase móvil, no tengo que preparar la solución, aumento la corriente. Entonces, estos tipos literalmente le dicen a un equipo, quiero una composición de 1 milimolar de hidróxido de potasio de 0 a 10 minutos. Y después de 10 minutos a 20 quiero triplicarla. Eso lo agregan en un sistema electrónico y el equipo se encarga de aplicar las corrientes necesarias para que eso ocurra. Maravilloso.
A mí me entretienen estas cosas porque las considero así como que ahí está el ingenio humano para automatizar los procesos. Hay gente que no le gusta que se automaticen los procesos, pero a mí sí. Sobre todo los procesos aburridos. Dudas, consultas, comentarios. Profe, si aumentaba C sub 0, ¿disminuían los tiempos de retención? Exacto. Así es. Y como les decía, aumentarse sub 0 es muy fácil. Muy fácil. Ni siquiera se requiere que alguien prepare una fase móvil así que vaya a una balanza, tome una sal, la disuelva con un agitador, después afore, que igual toma su tiempo eso, y una lata. Bueno, esto se puede hacer incluso de forma más automatizada. Entonces, claro, cromatogramas como este, ¿no es cierto? Fíjense los cromatogramas. Tienen 6 especies separadas en 25 minutos. ¿Ok? Así, en el papel, yo sé que es más fácil criticar que proponer, pero en el papel, que es más fácil, que una crítica bien simple que uno puede hacer, yo igual considero que 6 minutos, o sea, 25 minutos para 6 especies, no es un cromatograma como muy vendedor. Ya, yo no entiendo por qué venden un sistema con un cromatograma tan malo. Yo, así mirándolo bien por encima, ¿no es cierto? Yo creo que el sistema permite trabajar con concentraciones de fase móvil más altas, no sé por qué partieron con 1 milimolar. Yo deberían haber partido unos 10 milimolar, algo así, para que todas las especies lo huyan antes. Quizás después lo suba a 50, 60, 80, pero tanto tiempo perdido. ¿Están viendo ahí, no? Ah, no estoy ni mostrando esto, disculpe. Ahí, ahora sí. Este cromatograma, como les decía, ¿no es cierto? Que 6 especies en 25 minutos es como malo. Bueno, imagínense ustedes que la primera especie recién eluye casi a los 7 minutos. Es una cuestión de loco. ¿Ya? ¿Por qué partieron a 1 milimolar de hidróxido de potasio? ¿Por qué no partieron a 2, a 3, a 4? No tengo idea, pero yo creo que les daba de más el sistema para aumentar a concentraciones, para partir a concentraciones más altas. Teóricamente es fácil hacer esa crítica. Hay que demostrarlo, obviamente, en la práctica si funciona. ¿Ya? Pero insisto, 6 especies en 25 minutos, yo como químico industrial me duele el bolsillo con eso. No lo encuentro muy buen servicio o muy eficiente como para aumentar el retorno. ¿Ya? Dudas, consultas. Vamos a analizar casos así también para criticarlo. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios para dar término a la clase, ya estamos en la hora. ¿Sí? ¿No? Bien. La próxima sesión. ¿Profe? Sí, Esteban, dale. ¿Están? Ya hacer una pregunta, no sé si la han hecho ya de respecto a las parciales. ¿Cuándo es la fecha máxima para entregarlas? La 3 y la 4. Habíamos quedado que era en 2 lunes más. Del lunes que viene al siguiente. Ya, Por vale, profe. igual el curso consideraba 5 parciales, creo, si mal no recuerdo. Yo ahora, bueno, no alcanzo hoy día, va a tener que hacer este otro lunes. Cuando termine de ver cromatografía de intercambio iónico, va a ir la 4ª clase. ¿Ya? Más dudas, consultas. Claro, algo así. 11 de octubre, más o menos. Eso. Bien, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos el lunes. Yo ya le he subido capítulos de cromatografía que vienen. Ahora voy a subirle las cromatografías temáticas, ya la cromatografía de reparto e intercambio iónico como capítulos aparte. ¿Ya? Que la mayoría de los textos tienen teorías cromatográficas y después vienen modalidades cromatográficas. Entonces voy a subirle algunos capítulos para que repasen. ¿Ok? Eso, que estén bien y cuídense, por favor. Gracias, profe. Chao, profe. Cuídese, Gracias. nos vemos.